Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme todos estos encuentros que tenemos semanales, donde compartimos un poquito las cosas que pasan en todos lados y cosas que nos interesan, cosas que me cuentan, que me mandan mensajes, todos mis amigos y mis seguidores, muchísimos mensajes me mandan diciendo a cuál o tal tema que le gustaría que yo mencione, así que, y saludos a todos mis amigos y seguidores y gracias por estar ahí siempre. Así que me encanta que me acompañen y me encanta compartir estos momentos con ustedes. Bueno, hoy quiero tocar un par de temas, algo muy especial que ya se tocó en distintos países y ahora ustedes saben que en Argentina precisamente se está tratando el tema del aborto en el Congreso en estos días. Bueno, qué tema, ¿no? Un tema difícil, un tema que muchos estarán de acuerdo y otros no. Pasa por la religión, pasa por los sentimientos, pasa por la educación. Primero me gustaría que ustedes me comenten si están de acuerdo o no y cuál es la postura de ustedes frente al aborto. Creo que es un tema muy importante que hay que debatirlo, hay que tocar este tema. En muchos países ya se aprobó, en otros no. Bueno, toca aquí en Argentina y yo creo que en primer lugar les voy a dar mi opinión, mi pensamiento. Yo por supuesto estoy a favor de la vida, siempre a favor de la vida, pero creo también que hay casos en donde es necesario la interrupción de un embarazo. Casos de violación, casos de enfermedad, casos indispensables, creo que es necesario. Hace un tiempo hablaba con un amigo sacerdote y hablábamos justamente del tema del aborto y yo le decía, yo creo que un hijo producto de una violación no es deseado, no es amado, no es recibido con el amor que una madre tiene que recibir a un bebé. Entonces, en esos casos, creo que es necesario, si la persona lo requiere, es necesario, o si por algún tema de salud los médicos lo requieren, en ese caso creo que es necesario. Siempre apostando a la vida, al cuidarnos y siempre apostando por la vida, por la salud. Pero hay casos en que hay que realmente tomar en consideración y es un tema que se tiene que tocar. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. Y por otro lado, también quiero hablar un poquito, en estos días se está hablando mucho del síndrome de la cabaña. ¿Ustedes saben qué es el síndrome de la cabaña? Seguramente muchos de ustedes que se analizan, sí, porque es un término psicológico, un término médico también, donde a raíz de la cuarentena, a raíz de esta pandemia, y en países donde nos ha tocado mucha cuarentena, está pasando el síndrome de la cabaña. ¿Qué pasa con esto? Significa, en mi casa me siento protegida, estoy cuidada. Entonces, con tanto tiempo que hemos estado dentro de las casas por el tema de cuarentena, en mi casa es como que me siento seguro. Y cuando uno sale a la calle, empieza a padecer todo tipo de síntomas. Por ejemplo, miedos a la inseguridad, miedos a contagiarse, miedo, por las noticias que uno escucha. Eso es el síndrome de la cabaña. El querer estar encerrados en casa, ahora que se ha levantado en casi todos lados, si bien hay algunos rebrotes en Europa y están cerrando de nuevo otros lugares, pero se están abriendo las cuarentenas en muchos otros países que han tenido mucha cuarentena y ese síndrome está apareciendo, se está notando. El ganas de salir, pero por otro lado el miedo de contagiarme, miedo de encontrarme con alguien, miedos. ¿Y cómo solucionamos los miedos? Bueno,
Cualquier psicólogo diría que los miedos hay que enfrentarlos, los miedos hay que profundizarlos y enfrentarlos. Cada día es como una batalla, cada día es un desafío. Creo que hay que vivir día a día y hay que salir de las cuarentenas paso a paso, poquito a poquito. A mí me ha pasado justamente de empezar los otros días a reencontrarme con unos familiares. Entonces también tenía mis miedos, mis dudas, mis angustias, porque uno se tiene que poner lejos, porque no se puede abrazar, porque tiene que mantener la distancia, el barbijo. Bueno, un montón de sensaciones que hay que ir conviviendo con ellas y hay que ir de una manera u otra transitando por estos miedos. Es la única manera. De a poco nos vamos a ir acostumbrando, de a poco vamos a ir saliendo y el síndrome de la cabaña va a quedar en muchos casos como un recuerdo. Cuidado, porque también cuando nos aferramos mucho a estar en nuestras casas, llega un momento que no queremos salir. Claro, en nuestras casas nos sentimos como en un caparazón, protegidos, cuidados, sabemos que nada externo nos puede perjudicar. Entonces, cuidado con eso, porque también necesitamos vivir, necesitamos convivir con la sociedad. Entonces, siempre a cuidarse, a protegerse, pero enfrentando día a día, paso a paso. Creo que la vida es eso, ¿no? La vida es, cada día es un desafío, cada día hay que levantarse con ánimo, con ganas, con voluntad y decir, bueno, vamos hoy a ver qué tenemos. Hoy tenemos esto, vamos a hacer esto, aquello. Creo que eso forma parte de la vida. No podemos, en este mundo que nos ha tocado esto, no podemos pensar muy a largo plazo, sino que vamos saliendo de a poquito, pensando en hoy, mañana, la semana que viene, y ahí vamos organizando. Creo que toda esta pandemia, esta cuarentena, nos ha enseñado eso. Mucha gente tenía muchísimos planes de viajes, de trabajos, de mudanzas, de bodas, muchísimos planes que han quedado truncos, han quedado ahí porque justamente con esto que pasó del COVID-19, que nos tomó a todos de sorpresa, bueno, quedamos todos como paralizados. Bueno, poco a poco vayamos saliendo de esto y recuperándonos. Yo sé que, y todos sabemos, que hasta que las vacunas no estén al alcance de toda la población mundial, va a ser difícil. Vamos a tener que estar cuidándonos con miedos, pero es necesario. Así que antes de terminar, mi recomendación es paso a paso, despacito, ir reinsertándonos en la vida que teníamos con protocolos, pero volver de a poquito. Otra recomendación, una flor. Ustedes saben, y ya lo dije en otras oportunidades, la flor es la máxima expresión de Dios. Ustedes saben que una flor de su jardín, la cortan y la ponen en un florero y nos ilumina, nos aporta la esencia de Dios en nuestra casa. Entonces, qué importante es tener una flor. El maestro Mokichi Okada dice que admirar las flores nos eleva el alma, nos eleva el espíritu. Entonces, no dejen de tener flores en su casa. Muchas veces cuando uno no se siente bien o está deprimido, va al jardín, corta una flor o en una maceta, pero lo importante es tenerlo dentro del hogar. Porque ustedes me pueden decir, tengo en el jardín, tengo mis macetas, tengo flores fuera de mi casa. No, lo importante es tener las flores dentro de su casa. Dentro de su casa es muy importante la función que cumple la flor. Un comentario, hace muchos años hubo un terremoto en Kobe, en Japón,
y muchos niños que quedaron sin familias o con sus casas devastadas, muchos niños empezaron a tener traumas psicológicos por todo lo que habían pasado. Y justamente se ha empezado MOA, que es una asociación de Japón y que está en muchísimos países del mundo, ha empezado con el trabajo de la flor. Ha empezado a enseñar a los niños a observar las flores, a ponerlas en un jarrón, a vivificar las flores. Y los resultados fueron maravillosos. Así que no se olviden, una flor dentro de su hogar, en su ambiente, cerca de su mesa de luz, una flor hace milagros. Esto es todo por hoy, los quiero mucho, no me dejen sola y los veo la próxima semana. Este besito es para ustedes.